C7 Consumidor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en otra emisión más de C7 Consumidor. Esta mañana estaremos platicando de testamentos y servicios funerarios. Hay que dejar todo en orden, no hay que dejar problemas. Gaby, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Mayra. Pues encantada nuevamente de estar este jueves y con un tema tan importante como son los testamentos. Efectivamente hay que dejar todo en orden. Septiembre, mes del testamento. Licenciado, buenos días. Buenos días, Mayra. Buenos días, Gaby. Pues muchas gracias por invitarnos. Colegio de Notarios del Estado de Jalisco siente muy halagado y muy honrado de estar en su programa. Bienvenido a Carlos Fernández Agrá, secretario ejecutivo del Consejo de Colegio de Notarios del Estado de Jalisco. Septiembre, mes del testamento. ¿Por qué, primero, qué es un testamento y por qué se elige este mes? Qué importante la pregunta. Testamento, pues tiene vertientes. Si vemos etimológicamente, deriva del concepto testa, que significa cabeza, y mentis, que deriva mente. O sea, es el testimonio de la mente. El enfoque legal implica que el testamento es un acto personalísimo, revocable, libre y solemne, por medio del cual una persona dispone sus bienes, cumple con sus obligaciones o reconoce a un hijo para después de su muerte. Otorgar testamento es un enfoque de protección a la estabilidad familiar y a la propia economía de la familia y de impacto siguiente a la sociedad. Otorgar testamento es un acto de responsabilidad, es un acto de previsión. El tema de por qué septiembre, realmente no tenemos una definición técnica de ello. Debo entender que lo subió la Secretaría de Gobernación al mes de septiembre porque es un mes que tiene un impacto psíquico en la sociedad por el enfoque quizás atávico de la independencia y de que el ser humano mexicano tiene concebido al mes de septiembre como una época trascendental para el enfoque del nacionalismo, que debo entender que por ahí iría, ¿sí? Bien, pues definitivamente esto es muy importante. Cuando los consumidores que nos están viendo se quieren acercar para realizar un testamento, cuando lo quieren hacer, ¿a dónde se tienen que acercar? ¿Cuál es el procedimiento para poder hacer un testamento? El procedimiento es absolutamente simple, es decir, deben acercarse al notario que tengan más cercas o que les inspire mayor confianza por la relación que hubieran tenido, por cualquier motivo. Cualquier notario puede hacer un testamento, ¿sí? Entonces, no es más que tener una identificación y tener siempre en mente cuál es su enfoque. Es decir, es el momento de establecer de una vez por todas o de antemano cuáles fueron o cuáles son mis afectos en la vida. No dejar que alguien se ande peleando por lo que poco o mucho que logré hacer, sino que, pues, si a mí me costó trabajo, pues debo decidir quién debe quedarse con ello y cómo debe de distribuirse. Basta con que tengan identificaciones y sobre todo traer ya bien claro en mente qué es lo que se quiere decidir. O sea, no ir a pensar que el notario le va a inducir, porque esto violenta o lesiona los fines propios del testamento. Hace un momento, en cuanto referíamos a la definición del mismo, mencionábamos pues que es un acto libre, absoluto, y libre implica una ausencia absoluta de influencias, de nadie, para poder determinar ese destino, solamente así como cuando alguien va a realizar un oficio religioso y va a ir a confesar algo ante un ministro de la iglesia, pues no espere que el ministro lo esté induciendo, ¿verdad? Igual aquí, así podría pasar. Ahora, ¿cuál es el beneficio para la población de hacer su testamento en este mes de septiembre en comparación en hacerlo en enero, en febrero, en otro mes? Bien, el beneficio de inicio, vámonos observando desde el enfoque económico. Es decir, que si el arancel para notarios del Estado de Jalisco establece un tope de hasta 11,500 pesos por el costo de un testamento antes de impuestos, es decir, si le manejamos el IVA, le manejamos el impuesto estatal sobre negocios jurídicos e instrumentos notariales, además los derechos por el aviso al archivo de instrumentos públicos, pues ya incrementa bastante, ¿sí? En este caso se dio respuesta
a la invitación de la Secretaría de Gobernación por parte del Consejo de Notarios, estableciendo un tope máximo a cobrar de 1,250 pesos antes de impuestos. Si sumamos impuestos, nos va a cerrar ese tope en 1,788 pesos, ¿sí? De manera tal que prácticamente, como ustedes observan, son costos de recuperación, porque para hacer el testamento, además de elementos materiales, herramientas de trabajo de la notaría, implica tiempos del propio notario, porque este debe ser atendido directamente por el notario como cualquier otro servicio notarial, pero también el uso del personal. Es decir, si lo analizamos, prácticamente es recuperación. Ahora bien, el beneficio a corto e inmediato plazo es el costo, pero el beneficio a largo plazo va a implicar que esto traduce en una simplificación para las personas en favor de quien se otorgó en cuanto a costos, en tiempos, movimientos y sobre todo en desgastes, desajustes en la familia. ¿Sí? Cuando no se estableció esta definición, es muy propio que al más de algún familiar quiera obtener más de lo que le corresponde o que él pretenda decidir qué es lo que le corresponde, ¿sí? Y esto es que se va a traducir en conflictos de naturaleza judicial, y cuando tengo conflictos de naturaleza judicial, entonces va a aumentar costos y esto se va a ver reflejado como un efecto dominó. Es decir, no tan solo el costo para los que van a contender, sino que va a tener un costo para el Estado en cuanto que va a distraer tiempos, movimientos en los órganos jurisdiccionales, y esto va a tener una implicación a la economía en general. Bueno, usted habla de un acto de responsabilidad que qué importante es. Nunca nadie se prepara para morir ni piensa que puede pasar pronto, y bueno, se deja este acto y es estadísticamente muy alto, que a veces hay muchos intestados o inmuebles o bienes que están intestados. Y entendemos que entonces en septiembre lo que obtienen es como un descuento para poder, ante los notarios, sí. Con cualquier notario puede el consumidor ir y tiene un descuento. Totalmente para de acuerdo, hacer su testamento en septiembre. Sí. Bien, por ejemplo, esto que usted hablaba de todos los procesos judiciales en los que se ven envueltos cuando no se dejó un testamento. En este caso, bueno, desafortunadamente hay un deceso familiar. ¿Cómo el consumidor o cómo el esposo o la esposa o los hijos, qué es lo que tienen que hacer una vez que no dejaron testamento, lo hicieron porque no se prepararon para este hecho? ¿Cómo tienen que recurrir? ¿Qué es lo que tienen que hacer en este caso? A falta de testamento. Así es. Bien, la sucesión, que implica la continuación de la esfera patrimonial de la persona, tiene dos líneas. Una se llama sucesión legítima y otra es la sucesión testamentaria. Sucesión legítima implica un conjunto de normas que suplen la voluntad de aquel que no decidió expresamente cuál era el destino de su patrimonio, ¿sí? ¿Y qué va a pasar aquí? La ley va a interpretar el espíritu del pensamiento de la persona. Parte de un principio que dice los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. O sea, la ley dice, yo pienso que si hubieras hablado, lo más propio es que hubieras protegido a tus hijos, ¿sí? En segundo término, ¿quién refiere a tu cónyuge? A falta de estos, pues ascendientes, ¿sí? A falta de estos, hermanos, y si no, sube la línea a llegar a los abuelos y luego baja por los tíos, baja a los sobrinos, pero esto es decir, decidir a quién le corresponde. Al final de cuentas, el patrimonio puede quedar en alguien que jamás tuvo ningún afecto, ninguna relación con quien realizó ese patrimonio. Obviamente que esto, en cuanto a tiempos, en cuanto a costos, es mucho más elevado que tener el documento llamado testamento, porque este incluso puede tramitarse en notaría y sin necesidad de tocar un juzgado. Que ahorita nos detalla esta parte también para que nos cuente qué bienes se pueden dejar en un testamento. Vamos a ir a la pausa. Correcto. Lo invitamos a que se quede con nosotros. ¿Usted qué opina del tema? ¿Va a realizar usted su testamento? 3030-5307, la línea telefónica. Ya regresamos. C7 Consumidor. C7 Consumidor.
Testamentos y servicios funerarios es el tema de esta mañana en C7 Consumidor. Lo invito a que se comunique con nosotros. Tiene dudas, 3030-5307, 3030-5307. Lo estará atendiendo un abogado conciliador de la Profeco. Vamos a conocer más sobre el trabajo de los notarios. De acuerdo con la encuesta sobre servicios notariales en el Distrito Federal 2010, los notarios se encuentran en el 5º lugar de 7 profesionistas en los que la gente tiene poca o nada de confianza. Sin embargo, si vas a comprar una vivienda, no puedes prescindir de los servicios de una notaría para evitar ser víctima de fraude. Además, las escrituras de tu casa son el único documento que existe para comprobar la propiedad y son necesarias para venderla o heredarla el día de mañana. Pues mucha confianza, no es que son caros. Muy sano. El trabajo de los notarios fue buenísimo para mí. Pues sí es realmente confiable. No nos ha causado ningún problema, al contrario, hemos hecho testamento. El notario es un profesional del derecho investido de fe pública, lo que significa que el Estado le otorga la presunción de verdad a los actos que se realizan ante él. Los gobiernos estatales son los encargados de autorizar la creación de nuevas notarías, según la densidad de población y las necesidades de la entidad. Datos del INEGI indican que en México existen 3.130 notarías públicas, encargadas de atender a la población. El notario no solo se encarga de la escrituración de inmuebles, donaciones, hipotecas y adjudicaciones por herencia. También interviene en diversos actos como el otorgamiento de poderes y la constitución de sociedades. Da fe de hechos como las notificaciones, requerimientos, existencia y capacidad de las personas, reconocimiento de firmas y hechos materiales en general. Un notario debe asesorar a las personas que comparecen ante él y tiene que proteger los intereses de todos. En el caso de la compraventa de una vivienda, por ejemplo, no puede beneficiar de ninguna forma ni al comprador ni al vendedor. Una vez que el notario escuche a los comparecientes, tiene la responsabilidad de redactar el documento correspondiente. Posteriormente, debe leerlo o, en su caso, dejar que los comparecientes lo lean y, por último, debe explicarles cuáles son los alcances y las consecuencias que tendrá dicha acción jurídica. El costo de sus servicios se basa en los impuestos locales o federales y en las tarifas que el gobierno establece para el cobro de sus honorarios. Cada estado de la República Mexicana tiene una propia regulación del notariado. Entonces, el gobierno del estado, de cada uno de los estados, es quien lo regulan, normalmente el arancel. Aunque la capital del país está entre las entidades con más cultura notarial, en el Distrito Federal 47% de la población no tiene regularizada su propiedad. Si compramos una casa sin que intervenga un notario, corremos varios riesgos. Entonces, lo primero que hace el notario es que da la certeza de que esa operación efectivamente se está llevando a cabo, de que quien vende tiene facultades de vender y quien compra también está firmando y pagando un precio. Puede tener varios riesgos la persona que compra. O puede ser también que esté hipotecada, tenga algún embargo o deba predial o agua. Esos son los riesgos sobre todo que pueden correr. Entre las partes, entre el vendedor y comprador, obviamente el contrato es válido si es que tiene facultades de vender. Sin embargo, para efectos de terceros nadie sabe que compraron la propiedad. Entonces, por ejemplo, si el vendedor tiene algún problema fiscal o con algunos acreedores, pueden embargar esa propiedad no obstante está vendida. En Profeco hicimos un sondeo sobre cuánto costaría escriturar una casa de 900,000 pesos. Tras preguntar a 145 notarías públicas del Distrito Federal, se encontró que en promedio cobran 7.4% de lo que cuesta el inmueble, es decir, cerca de 67,000 pesos para este ejemplo. Este costo incluye, entre otras cosas, los honorarios, el avalúo del inmueble, el impuesto sobre la renta y el registro público de la propiedad. En el caso de una escritura de vivienda, va implícito en el costo que nosotros retenemos una gran carga fiscal. Esa carga fiscal es, para el caso de los que compran, el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. El costo de la escritura en gran parte depende de ello. También hay que cubrir derechos de inscripción en el registro público de la propiedad, hay que cubrir algunas otras constancias y gastos y los honorarios y gastos de la notaría. Quiero darle un ejemplo. El 80% o más del 80% del costo de una escritura de una propiedad en el Distrito Federal
es impuestos y derechos que debe de cubrirse al gobierno del Distrito Federal. Como consumidor, tienes el derecho de saber cuánto te costaría escriturar tu vivienda. Para ello puedes solicitar por escrito un desglose del presupuesto en varias notarías y poder elegir la que más te convenga. Para obtener asesoría, ubicación y teléfonos de las notarías en tu localidad, puedes acudir a las agrupaciones de notarios de tu estado. El proceso de escrituración puede ser largo y costoso. Sin embargo, al final es la única manera en la que podrás tener seguridad jurídica para ti y para tu familia. Y nos surgió la duda, Gaby, ¿qué se puede dejar en un testamento? Porque ya sabemos pues de casas, de dinero, pero habrá otras cosas, ¿verdad? Que nos surgió la duda. Así es, entonces es muy interesante saber qué se puede dejar. Todo, cualquier bien se puede dejar dentro de estos testamentos y también cualquiera puede heredar, cualquiera puede dejar ese testamento. Correcto. El Código Civil hace una diferenciación en cuanto al patrimonio y en cuanto a los derechos de la personalidad. Lo que no es susceptible de transferirse son los derechos de la personalidad. El nombre, el honor, la privacidad, cuestiones de esa naturaleza, ¿sí? La disposición del cuerpo, los órganos del cuerpo. O sea, obviamente que esto sería materia de análisis por otra línea. Otro tenemos en la definición del patrimonio, que es el conjunto de bienes, derechos, cargas, obligaciones que tiene una persona que sean susceptibles de apropiación. Bajo esta óptica, lo que es materia de transmisión vía sucesoria es aquello que forma parte del patrimonio pecuniario, o sea, susceptible de apropiarse, que en vida lo puedo transferir, puedo venderlo, lo puedo donar, puedo disponer de ello, esa es la palabra técnica, ¿sí? Entonces, esto sí sería materia de señalarse expresamente en un testamento vía legado. Es decir, porque también habría que diferenciar el concepto heredero y el concepto legatario. Heredero implica que va a ser beneficiario de la masa en general. Entonces, quien otorga un testamento puede especificar que designa heredero, ya sea de la totalidad, o sea, de la universalidad, o de una porción alícuota. Una porción, yo puedo decir que a 3 hijos y no necesariamente van a partes iguales, sino debe o puede decidir qué porción quiere para cada uno de ellos. Ahorita lo que comentábamos, sabemos de casas, de dinero, pero hay algunos otros objetos, por ejemplo, muy personales que para esa persona tengan mucho valor, tal vez para los demás, para los hijos, no implican tanto. ¿Esto se puede dejar estipulado en el testamento? Perfectamente claro, sí. O sea que para algunos puede tener poco valor económico. Hay algo que para mí puede tener un valor especial, simbólico, trascendental, por alguna circunstancia en la vida. O sea, caso particular de su servidor. Quizás la casa de ustedes, que es humilde casa donde estamos, pues valga una cantidad para un valuador. Sin embargo, para mí vale mucho más que eso. Yo tendré razones, ahí vivieron mis padres, ahí fallecieron, por así decir, y pues para un ser humano ese es un factor muy especial. Algunos le llaman valor sentimental, valor anímico, lo que fuera, que es independiente al valor de avalúo, que los valores de avalúo también son muy relativos, no hay valor de compra, valor de venta, valor de recesión. En el lago de Chapala hay valores en los predios cuando el lago está lejos, cuando el lago está cerca, valor en materia de seguridad, que son áreas específicas que la violencia se incrementó y los valores de los predios, eso es muy relativo, ¿no? Igual un objeto determinado, pues alguien puede hablar, no sé, de una alhaja, de una prenda, de algo que quizás para alguien no tenga ningún valor, pero sí lo puede decir que quiere que vaya con ellos. ¿Han visto en las películas que digan, te quiero regalar este anillo que fue de mi tatarabuela y pasó a y demás? Una tradición histórica que para esa familia tiene un significado, claro que lo puede establecer. Habrá personas que vivan en ranchos donde se tengan caballos, animales, o a quienes tengan mascotas, ¿esto también se deja estipulado? Lo que es animales, para efectos de la ley, son cosas. Y todas son susceptibles de apropiación y están en el mercado. En las rancherías es común, y en algunos casos dentro de la área urbana, no necesariamente en el área rural, que se pueda determinar, otorgar derechos, por ejemplo, derechos de uso,
o derecho de habitación. Nada que ver con la propiedad, nada que ver con el usufructo, porque la propiedad implica la disposición absoluta, pero puede verse limitada a un derecho de usufructo cuando se le concede a alguien que por naturaleza va a morir antes que los que siguen, ¿no? Alguien puede decir, dejo a mi cónyuge el usufructo vitalicio de esto y la nuda propiedad de mis hijos. ¿Para qué? Mientras que ella viva, que disponga absolutamente de todo lo que es susceptible de producir, ¿correcto? En cambio, el derecho de uso implica el derecho de consumir lo necesario para sí y para sus dependientes. Aquellos proverbios viejos rancheros que decían aquí como en la huerta, ¿no? Lo que te alcanza a comer, pero no más, ¿sí? Eso en síntesis es el derecho de uso. El derecho de habitación implica tener la posibilidad de habitar, de estar bajo techo para sí y para sus dependientes económicos, y nada que ver con la propiedad, y puede ser temporal, puede ser vitalicio, esos son aspectos que puede decidirse. Pero de antemano que los animales, entiende, se llaman semovientes para efectos de la ley, son bienes. Bien, entonces cualquier objeto que se quiera dejar dentro del testamento, se puede dejar cualquier bien. Claro, siempre y cuando sea susceptible de apropiación, puede entrar a los mercados. Que den 2 centavos por él, 2 centavos, pero que pueda ser susceptible de apropiación. Bien, es momento de la pausa, Gaby. Así es, y seguimos pues ahora sí que con más dudas, por ejemplo, que nos diga hasta qué edad o quiénes pueden dejar un testamento, ¿no? Correcto. Vamos a la pausa, comuníquese con nosotros 3030-5307, ya regresamos. C7 Consumidor. C7 Consumidor. Le recordamos que septiembre es el mes del testamento y estamos hablando de las ventajas de dejar todo en orden, no dejar problemas para los familiares. 3030-5307, estamos recibiendo sus comentarios, todas sus dudas. En la línea telefónica lo está atendiendo un abogado conciliador de la Profeco. Y vamos a conocer más sobre el testamento. Heredar tranquilidad después de muerto es una de las bondades del testamento. Por eso, mejor prevé y haz el tuyo. No importa si no tienes hijos. Lo importante es que tu legado, por pequeño que sea, quede en manos de quienes tú decidas. Te parecerá trillado, pero vale la pena recordar que aunque evadamos el tema de nuestra muerte, esta llegará y más vale que no nos tome por sorpresa. No necesitas estar enfermo o muy grave para hacer tu testamento. ¿Sabías que se puede hacer desde los 16 años de edad? No. Pues yo creo que nada, no es nada difícil. Solamente que tuviéramos muchos hijos, ahí sí no puede decir uno a quién, ¿verdad? Mi familia sí, y sí los tienen hechos, pero como yo no, por el momento pues no hay como que mucho que pueda dejarse algo me pasa ahorita. Cuando hay que hacer un testamento, primero hay que canalizar qué persona se lo ha ganado. Hay otras personas que piensan que todo se divide al parejo. Lo mejor es dejarlo todo arreglado y que se aclare en vida. Pues a lo mejor mucha gente no tiene tiempo o piensa otras cosas ya. Si hay alguien, pariente que lo lleve, que haga su testamento, ya piensa que a lo mejor ya quiere que se muera o cosas así. A lo mejor por eso mucha gente no lo hace. No, aún no, pero pienso hacerlo. Porque no tenía ningún bien material y ahora que recién adquirí, pues ya creo que es necesario. De acuerdo con la tercera encuesta sobre servicios notariales del Distrito Federal 2010, solamente 17% de los mexicanos en edad de elaborar su testamento lo había realizado. Esta cifra implica que 8 de cada 10 fallecidos murió intestado, es decir, sin haber hecho testamento. Si ya consideramos el otorgar el testamento, tomemos la decisión de hacerlo. Es decir, no nos quedemos en un buen deseo de voy a otorgar mi testamento. Acudamos a la notaría, hagamos una cita y otorguémoslo. Hay que llevar una identificación oficial con fotografía y disponer una hora de nuestro tiempo. Puedes heredarle todo a una persona o repartirlo entre varias, sin importar que sea o no tu familiar. De igual forma, puedes dejar instrucciones sobre el uso que quieres que se le dé a esos bienes y cómo y cuándo deseas que se entreguen al beneficiario o beneficiarios. Esto es muy importante, sobre todo en caso de tener hijos menores de edad, ya que cabe la posibilidad de especificar quién se hará cargo de ellos y administrará sus bienes hasta que sean adultos. Hay gente que dice, pues que no tengo nada que heredar.
Hay gente que dice, no, pues no es necesario, ya le dije a fulanito o a perenganito qué es lo que haga cuando yo falte. Es nulo jurídicamente cualquier mención, cualquier cartita que se haya dejado si no se ha otorgado debidamente ante notario. Entonces no vale el que ya deje indicaciones a tal o a cual persona. Eso jurídicamente no va a producir ningún efecto. En la segunda quincena de mayo de 2013, existían casi 4 millones de avisos de testamento, lo que representa tan solo el 4.9% de la población total del país. Una consecuencia de ser personas que todos tenemos algo que heredar y nuestro patrimonio va cambiando con el paso del tiempo. Pero mientras más confianza nos tengan, nos permite que nosotros redactemos, que le demos texto legal a esa voluntad, texto legal a esas condiciones que debemos señalar en los testamentos. Regresamos. Para hacer rendir tu presupuesto, puedes aprender las recetas de los platillos sabios Profeco, que son sabios porque son balanceados en su aporte nutrimental, muy sabrosos, rendidores y fáciles de preparar. Los encuentras en la revista del consumidor y en los sitios de Profeco en internet, en 2 presentaciones, texto y video. ¡Pruébalos! Continuamos. Legalmente el testamento se define como el acto personalísimo, es decir, solamente nosotros lo podemos otorgar. No puede ser por apoderado, no puede ser de otra manera. Y el notario tiene que certificar, de acuerdo a su libre apreciación, que el testador se encuentra en esa libertad para testar, consagrarla y entonces ya otorgar el testamento. Pues que no haya ningún problema, que las quiera otra persona, yo ya decidí a quién se la dejo, a quién yo quiera dejársela y punto. Que no haya peleas, ¿no? Por las cosas. Mis libros y mis discos, se los dejaría a mi hijo así, sin más ni menos. Tal vez lo más difícil fue tomar la decisión. ¿Qué le iba a otorgar a cada persona? ¿No? Porque hubo demandas de despojo y de todo ese tipo de situaciones, entonces estuvimos involucrados en eso. Entonces por eso me decidí a hacerlo. Pues para mí no es difícil porque yo ya tengo definido para quién va a hacer el bien. La mayoría de los hijos, los mayores, luego dicen, es que yo soy el mayor, yo tengo más derecho que ustedes. Y a los últimos los dejan fuera, ¿no? O tratan de dejar fuera, porque la ley no lo establece, ¿sí? Esas son cuestiones morales, lo mismo que una pensión alimenticia, ¿no? Es cosa de aquí. En caso de morir intestado, es decir, sin haber hecho testamento, heredan las personas que establece el Código Civil. Para no heredar problemas, mejor infórmate y verás que establecer legalmente tu voluntad, estando tranquilo y con plena conciencia de ello, es lo mejor que puedes hacer. Para saber qué notarías existen en tu localidad, puedes consultar el directorio que ofrece la página bancosjurídicos.gov.mx. En el mes del testamento es el instrumento público más accesible que hay. No hay documento público más accesible. Por el costo es el que nos va a dar los mayores beneficios sin lugar a dudas. Y solamente se va a cubrir una sola vez. No es como un seguro de vida que se tiene que pagar cada año o otro tipo de prestaciones periódicas. Para mayor información, puedes llamar al Colegio de Notarios de tu entidad o consulta la página notariadomexicano.org.mx. Con el otorgamiento de nuestro testamento, en este momento podamos pensar que puede prevalecer los siguientes 50, 60 o 70 años sin problema alguno. En caso de cambiar de opinión sobre tu herencia, no te preocupes. Al ser un acto revocable, puedes modificarlo las veces que quieras. Si cambian las circunstancias, cambiemos el testamento. Vamos a esperarnos si quieren a una nueva campaña. Lo único que tenemos que preguntarnos es si la vida nos va a esperar a que otorguemos ese nuevo testamento. Cuando quieren modificarlo, llegan a la notaría y quiero modificar mi testamento y lo traen, lo volvemos a revisar y salen ya con el nuevo testamento otorgado. Porque en el testamento podemos prever muchas circunstancias, pero no podemos prever qué es lo que va a sentir nuestro corazón más adelante. Evita que se te vaya la vida pensando hacer tu testamento. Infórmate y hazlo aprovechando las campañas con descuento. Tu familia te lo agradecerá. Se incorpora a esta charla Arturo Espinosa Sonora, abogado, conciliador de Profeco. Bienvenido, muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Porque también vamos a platicar de los servicios funerarios. Hay que estar también al pendiente para no tener luego problemas. ¿Qué recomendaciones a los consumidores? Es correcto, como dice nuestra delegada Gabriela Vázquez Flores, no hay que dejar problemas correlacionado con respecto a qué vamos a dejar sobre nuestros bienes para después de muerto y a quienes. Tampoco no hay que dejar un problema en un momento tan difícil de duelo como es la muerte de una persona. En cuanto a los servicios funerarios se refiere, la norma oficial mexicana 36 del 2007 habla respecto a que los contratos que celebren los prestadores de servicios funerarios deben de estar aprobados y registrados por Profeco. Esto como para revisar que no sean lesivos hacia los consumidores y
tengan certezas jurídicas en cuanto a este tipo de prestación de servicios en la gestión de documentación, venta de ataúdes, nichos, urnas y la manipulación, traslado y velación y en su momento resguardo de los cadáveres, ¿no? Y el cadáver de la persona. Para ello es muy importante revisar. Profeco tiene varias herramientas que podemos utilizar para precisamente revisar si la ley está de nuestro lado respecto a este tipo de contrato que vamos a realizar. Buró comercial es una herramienta que podemos revisar si el servicio funerario que nos ofrece determinado proveedor es adecuado a mis necesidades y sobre todo cuánto tipo de reclamaciones tiene. Y así contrastar respecto a si es benéfico para nosotros contratar o va a ser un problema para nuestros familiares o amigos, ¿verdad? Obviamente tenga certezas jurídicas. Primero tendremos que revisar si el contrato está registrado bajo la norma 36. 2, que sea adecuado a nuestras necesidades. Tercero, si vamos a adquirir algún tipo de ataúd o algún tipo de nicho, verlo físicamente, para que no es solo en un catálogo en fotografías, para que si en un momento dado, llegado el momento, nuestros familiares también tengan este conocimiento y no nos cambien de producto a la hora de la hora. Hay personas que poco a poco van pagando los servicios funerarios que para no dejarles esa tarea a los hijos, vaya. Muere esa persona, saben los hijos que se pagó, pero no hay ningún documento, ningún nota que lo avale. ¿Qué pueden hacer ahí los familiares? Evidentemente muchos proveedores, por ser a veces un gasto de primera mano, un desembolse grande, ofrecen planes de pago. Para ello que siempre, cada pago que realicemos, tenemos que pedir un recibo. Evidentemente, para poder acreditar en un momento dado hasta cuánto fue el pago que se realizó o si fue la totalidad de los mismos. Esto es nuestro documento base para poder acreditar haber hecho alguna parcialidad y en un momento dado, si no se liquidó en su momento porque estaba dentro del plazo establecido, pues tratar de hacer la totalidad del pago, pero siempre y cuando tengamos los documentos. Por eso es importante que si accedemos a este tipo de planes, siempre respaldarlos en pagos firmados por representante legal de la empresa que nos pueda dar un sustento de que sí nos está recibiendo esta cantidad en base a este plan o el contrato que se establece en el contrato de prestación de servicios. Primero, pues definitivamente muy interesante que siempre se guarden estos recibos, pero me gustaría nada más recapitular un poquito y tomar, si en el tema de testamentos, si es que todos pueden dejar este testamento y cualquier edad son sujetos de dejar este testamento, vaya. Sí, correcto. Puede otorgar testamento cualquier persona que se encuentra en plenitud de sus facultades mentales, siempre y cuando hubiere cumplido un mínimo de 16 años. A partir de esa edad es factible otorgarlo. Lo que sí es prudente, como retomando el tema de Alicia Gaby, es tomar conciencia, porque más de alguien piensa que otorgar testamento es acercarse a la muerte o que debe hacerlo cuando se ve ya pues, perseguido por ella. El espíritu de la ley es que quien otorga testamento lo haga a plenitud de conciencia, absolutamente libre y sin sentir la presión de que si está ya en un plano hospitalizado, pues ahí tenemos un problemita, por ejemplo, con las personas que están cuidando al enfermo. El solo hecho de estar en el último momento ya sienten que están adquiriendo pues el compromiso por parte de y se ve presionado, que por regla general lo que hacemos los notarios y no es lo que se recomienda, que lo haga alguien ya en el hospital, pues que se aleje todo el mundo, ¿sí? Es decir, a cualquiera escuchar directamente a la persona que exteriorice su voluntad sin ningún factor de influencia. Pero mientras que no tenga una limitante en cuanto al uso de sus facultades mentales, lo puede hacer a cualquier edad, no hay límite. Hay personas que tengan la posibilidad de razonar periódicamente, o sea, le llaman a intervalos de lucidez, pero ya es un testamento especial, se hace ante notario, pero debe tener intervención de los órganos jurisdiccionales también. Bien, ya tenemos dudas del auditorio, vamos a ir a la pausa, regresando damos respuesta, todavía tiene tiempo de que se comunique, 3030-5307, ya regresamos.
C7 Consumidor. C7 Consumidor. El gasto que representan los servicios funerarios es significativo. ¿Has pensado cuánto costarán y cómo se contratan? En México se registraron 672.978 defunciones en el primer trimestre de 2013. Para atender las necesidades de este tipo de servicios, existen en nuestro país un número considerable de agencias funerarias públicas y privadas que ofrecen diversos paquetes. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, brindan información detallada de los requisitos para acceder a esta prestación. Tanto en el sector público como en el privado, se encuentran básicamente dos tipos de servicios funerarios, los inmediatos y los de previsión o a futuro. Los inmediatos son los que se adquieren el día en que sucede el fallecimiento y su pago se hace en una sola exhibición. En cambio, los servicios funerarios de previsión o a futuro son aquellos que se contratan antes del fallecimiento y regularmente se adquieren mediante pagos fraccionados. De acuerdo con el Consejo Mexicano de Empresas de Servicios Funerarios, COMECEF, los paquetes se clasifican en básicos, intermedios y de lujo. Si buscas ahorrar o reducir el costo del servicio, debes saber que el 96% del precio se distribuye de la siguiente forma. 52% se destina al féretro o ataúd, 20% a la sala de velación, 9% a la gestoría, 8% a la carroza para los traslados y 7% es para el arreglo estético del fallecido. También debes comparar precios en al menos 3 agencias funerarias. Pueden ir desde los 3,000 hasta los 17,400 pesos. Por otra parte, para evitar que al duelo y a la afectación moral se sume algún problema por deficiencias u omisiones en el servicio, la ley protege a los usuarios. El artículo 350 de la Ley General de Salud establece las condiciones sanitarias exigibles a los servicios funerarios y solo los establecimientos que cumplan con ello cuentan con el aviso de funcionamiento por parte de la autoridad sanitaria. De igual forma, la norma oficial mexicana 036-SCFI-2007 regula el funcionamiento de las funerarias y exige que la información que se ofrezca a los consumidores sea veraz y comprobable y que no induzca a error o confusión. La misma norma también señala que las agencias de servicios funerarios deben ofrecer un catálogo en el cual describan los paquetes que ofrecen y sus precios, los bienes y servicios que se pueden adquirir fuera de algún paquete y sus precios, especificar los servicios ofrecidos por terceros. Asimismo, el consumidor debe exigir que la información que le entregue la funeraria contenga lugar donde se prestará el servicio, especificaciones del paquete y su precio, formas y medios de pago, así como tus derechos sobre el uso de lotes o fosas, nichos o criptas y si hay conceptos adicionales que debas cubrir y sus montos. En caso de un servicio de cremación, deben informarte sobre la disponibilidad de ataúdes o féretros, especiales para cremarse junto con el cuerpo. Es mejor estar preparados, por eso vale la pena seguir estas recomendaciones básicas. Pregunta si los servicios funerarios a futuro tienen garantía. Lee muy bien cada punto que se especifique y aclara tus dudas. Verifica que el contrato esté registrado ante Profeco. Esto te dará más seguridad de que el contrato no incluya cláusulas abusivas. No compres el ataúd y la urna por catálogo. Revísalos personalmente. En caso de elegir inhumación, infórmate del tiempo límite para el uso de la sepultura, si hay refrendos y el costo de los mismos. Si contratas un servicio funerario a futuro, informa a tus familiares dónde se encuentra la documentación para que puedan usarlo. Existen servicios de apoyo para familias de escasos recursos. Vale la pena preguntar por ellos. Por último, en caso de tener una inconformidad con algún proveedor, llama al teléfono del consumidor. Vámonos con llamadas del auditorio. Rosa María García comenta: mi marido y yo compramos una casa, él ya falleció. En este caso, ¿qué pasa con su parte de la casa? Yo quiero hacer mi testamento para dejarla a mis hijos, pero no sé cuál es el procedimiento. En este caso, si no hay testamento, referíamos hace un momento que la ley suple la voluntad.
En el caso particular señala que tienen prioridad los hijos y la cónyuge, ¿sí? La cónyuge tiene derecho a una parte igual a la de un hijo si no tuviera bienes, pero aquí de facto tiene el 50%. Entonces hay que tramitar el juicio para que se les adjudique a los hijos el otro 50% y la señora que nos hace favor de llamar, pues sepa que de esa manera ya queda como propietaria exclusiva del restante 50%. Mientras que no se tramite esto, queda vamos a decir, en stand-by, lo que es la liquidación de la sociedad legal matrimonial. Sergio Aguilar dice, en el caso de las albaceas sustitutos, si alguno de ellos empieza el juicio testamentario y durante ese tiempo él ya no puede o no quiere continuar con el juicio, ¿las albaceas sustitutos pueden continuar con ese juicio testamentario o tiene que continuar el que está en el inicio? ¿Puede cambiarlo, es decir? Se puede cambiar. El albacea se puede cambiar por definición de la gran mayoría de los que integran a los herederos, porque hubiera incurrido en alguna falta por incumplimiento de las obligaciones propias del albacea. Sépase bien que el hecho de que alguien hubiera sido designado albacea por el autor de la herencia no implica que le está haciendo el enorme favor como en ocasiones se piensa. Es decir, le está implicando una serie de responsabilidades que su falta de cumplimiento, que pueda traer consigo la remoción del cargo por decisión judicial, puede implicar a su vez la pérdida de los derechos a la herencia. José Gabriel Vázquez, yo compré 2 seguros de servicios funerarios San Miguel que se encontraba por Hidalgo y la funeraria continúa, pero no me hacen válido el servicio que ya pagué. Es muy importante que se acerque a la delegación con nuestra delegada Gabriela Vázquez Flores, calle Marsella, número 49, segundo piso, sobre todo con su contrato, porque aunque haya cambiado, por un decir, de denominación, sigue siendo la misma empresa o en su momento pasa este tipo de derechos. Aún así, este tipo de empresas están obligadas a tener una póliza de seguro que en un momento dado se puede hacer efectiva dada tipo de circunstancias, ya sea que haya desaparecido o haya cedido los derechos o se haya transformado esta empresa, pero aún así le podemos apoyar. Bien. Marco Antonio Muñoz, mi padre dejó dos casas intestadas, pero ya lo consultamos con un licenciado. Él dice que ya arregló todos los papeles, pero llega un punto donde nos dice que tenemos que nombrar una albacea y no nos informó cómo hacerlo. Es inconsistente que se diga que ya arregló todos los papeles cuando está refiriendo a la necesidad de nombrar una albacea. Esto significa que el albacea es el órgano ejecutor de las decisiones dentro de la sucesión y precisamente su actividad concluye con la adjudicación. A la adjudicación implica haber concluido el trámite, entonces es innecesaria la presencia del albacea. Algo está mal en la información. Le sugerimos que se acerque tanto a Colegio de Notarios o bien a los miércoles ciudadanos del Ayuntamiento de la Ciudad de Guadalajara. Siempre tenemos un stand del Colegio de Notarios donde hay la consulta ciudadana igual con el municipio de Zapopan, un convenio el Colegio de Notarios ha celebrado para el efecto y ahí podrá tener la información necesaria. Bien. Adriana Alvarado, tengo un hijo de 5 años, quiero saber si en el testamento puedo especificar quién se haga cargo de él. Claro, o sea, este se llama el concepto de la tutela. O sea, la tutela es una institución de derecho civil que tiene por objeto la conservación y guarda de las personas que no se encuentran sujetas a patria potestad. La patria potestad corresponde a los ascendientes, en línea directa, ¿sí? Pero el que la ejerza de manera directa puede determinar a quién designa tutor para efecto de que no sea un juez el que se lo asigne, ¿sí? Hay una lista de tutores y curadores que se maneja por los municipios y se le agregan como órganos auxiliares de la justicia y pues a alguien le puede nombrar un extraño que no se esperaba, ¿sí? Bien, Blanca Ramírez, hace 15 años me divorcié, se dividieron los bienes entre mi esposo y yo. Tenemos una propiedad la cual quiero arreglar para así aumentar su costo, el monto y venderla. Pero él no quiere arreglarla. ¿Qué puedo hacer con mi parte de la propiedad? Y también quiere preguntar qué pasa si su esposo lo están requiriendo de Hacienda por un pago, ¿su parte de la propiedad también corre riesgo? Bien, en cuanto a inversiones unilaterales, yo no la recomendaría. O sea que en el caso particular de que si hay una copropiedad, las inversiones para aumentar el precio del inmueble de manera unilateral va a beneficiar a la otra parte sin que éste aporte nada, ¿sí? Salvo que éste reconociera aumentar la porción de ella en un convenio. Entonces yo no recomendaría que lo hiciera.
Ahora, en cuanto que si no quiere decidir a vender el inmueble, pues aquí hay una alternativa legal que se llama la acción de liquidación de copropiedad, para que sea un juez el que ordene sacar a la venta el inmueble y entregue a cada quien su parte. Definitivo que por el rubro de las acciones fiscales, la parte porcentual que le correspondería al marido, que es quien implicó el conflicto legal, es la que debe responder de ese crédito, ¿sí? Otra llamada de María Guadalupe Flores. Mi madre murió y no dejó testamento. Ella a mí me entregó un escrito en donde decía a quién le iba a dejar su propiedad, pero me dijeron que ese documento no tiene validez. Mi papá, al morir mi mamá, se volvió a casar. Tengo miedo que su esposa nos quite la casa. ¿Qué podemos hacer para recuperar la propiedad? Pues desafortunadamente que la falta de información condujo a esa circunstancia. La señora, por más que lo haya hecho completo, aparente, que reuniera requisitos que un testamento debe llevar, si no lo hizo con todas las solemnidades que la ley refiere, no hay testamento. Esto implica que cae en el rubro de la sucesión legítima. Ahora bien, si su señor padre contrajo nupcias en nueva cuenta, él seguirá siendo propietario de su parte proporcional, es decir, si había entiendo que habría una sociedad legal matrimonial, y entonces lo que les hace falta es abrir la sucesión, el juicio sucesorio ante un tribunal, ante un juez de lo familiar, para que a ella o si es única hija o sus hermanos se les adjudique esa parte porcentual que correspondía a la señora que es hoy finada. Sobre todo ese tema que hablamos de la responsabilidad, que es muy interesante, me gustaría que a lo mejor dijera dónde se podrán acercar los consumidores y todos quienes han llamado y tengan dudas que también no se comunicaron tal vez, pero dónde se pueden acercar al Colegio de Notarios, además de estos miércoles ciudadanos que hay que estar muy al pendiente que presentan los ayuntamientos. Le pueden seguir la pista, yo le sugeriría principalmente en las audiencias ciudadanas, ahora del municipio de Guadalajara y de la ciudad de Zapopan, Jalisco, seguir la agenda del señor presidente y ahí van a encontrar un stand. Ahora bien, el Colegio de Notarios está abiertas las puertas para este efecto y es General San Martín 277, cruza con Lerdo de Tejada, Colonia Obrera en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Muy bien, pues se nos terminó el tiempo, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Gracias, Mayra. Como siempre, un gusto y denuncia, por favor. Hasta el próximo jueves. C7 Consumidor.